Un dato que nos llamó profundamente la atención fue de que en Estados Unidos las pensiones basadas en la seguridad social se conceptualizaron como que es un complemento al ingreso de las familias en la parte final de su vida, no el ingreso principal. La pensión de la seguridad social, que no anda por 1,600, 1,800 dólares como mucho, pero no era el ingreso prioritario ni primordial. Sin embargo, para 2/3 de los norteamericanos es el único ingreso que reciben en la parte final de su vida, la pensión, el único. Entonces, imagínense si eso lo traspasamos o trasladamos a México, donde tenemos pensiones bastante bajas, pues es un tema complicado porque si eso va a ser nuestro único ingreso para la gran cantidad de familias, pues la verdad no la vamos a pasar bien como sociedad, definitivamente no la vamos a pasar bien. Y es un tema que también nos hace ver la importancia con más ganas del asunto de las pensiones, porque en muchos de los casos tal parece que va a ser nuestra única fuente de ingresos. Entonces hay que ponerle atención, no es algo que ahí lo veo después, ahí el año que entra y mejor hasta el año siguiente o ya que se termine la pandemia. No, hay que ponerle atención porque si en Estados Unidos representa para las 2/3 el único ingreso, ¿qué tal que a nosotros también? Pues va a estar medio difícil el asunto. Entonces, pues nos llamó mucho la atención esa información que se las queremos compartir. También les queremos compartir esta lámina que posteó el presidente de la AMAFORE, muy interesante, que te dice en qué países se gasta más o se disfruta más o se vive más dependiendo del retiro. O sea, en qué países la ventana entre cuando te empiezas a pensionar y cuando ya no estás es más larga. Pues son los países europeos, sí, pero miren los datos. O sea, en Francia 23 años el hombre, 27 años la mujer, España 22, 27, Alemania 19 y 22. O sea, cifras importantes de sobrevivencia después de que se empieza a cobrar la pensión. En México, 12.8 y 17.5 años, que es promedio son como 15 años. Esto en México también nos amarra mucho con la tabla que ya hemos manejado algunas veces. Se dice que deberíamos de tener 10 años de ingresos guardados o disponibles al momento de nuestra pensión. 10 años. Entonces, sí es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si se dice que deberíamos de vivir con el 70% de nuestros ingresos al momento de pensionarnos, y si tengo ahorrados 10 años, pues me da para 15 años de sobrevivencia, que más o menos en México cuadraría. Lo que vemos complicado es llegar a esa edad con ese nivel de ahorro. Qué bueno fuera, pero acuérdense que al igual que Estados Unidos, algo se nos contamina también en la cultura del consumo, y yo creo que una parte de la explicación de por qué en Estados Unidos dependen tanto de la pensión es por el alto nivel de consumo que desarrollaron, y pues la gente en su etapa de acumulación, que es entre los 20 y 65 años, en vez de acumular, consumió y finalmente no llegó con un patrimonio necesariamente bueno. Entonces, sí es algo que nos debería invitar a reflexionar de cómo si en Estados Unidos les pasó eso, qué podemos hacer para que no nos pase a nosotros, y es empezar a actuar y empezar a actuar ya. También les queríamos comentar el tema de la densidad de cotización o de las semanas cotizadas, que de repente hay un buen de confusión. Aquí le estamos poniendo una grafiquita que nos puede ayudar. Se dice que lo ideal es que con 70% de nuestro último ingreso, un pensionado, sería lo ideal para un pensionado empezar a recibir cuando menos el 70% de su último ingreso. Aquí en México hicimos una tabla a diferentes niveles de ingreso mensual: 10,000, 20,000, 30,000, ¿sí? Estos son los ingresos brutos: 40,000 y 50,000 y 60,000. Y fíjense que en el primer nivel, que es con 2,800 semanas, que son 40 años cotizados, nuestro porcentaje andaría en el 78, 77, o sea, estaría bien si tenemos una densidad de cotización perfecta. Ese es el tema que nos preocupa. Se dice que hay 69 millones de cuentas abiertas en las AFORES,
pero hay 25 millones de gente cotizando. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente que abrió su cuenta y que ya no está cotizando más, entonces pues no está acumulando semanas y entonces difícilmente va a llegar a una densidad de cotización perfecta. Esta densidad de cotización perfecta quiere decir que tú a los 60 años, desde los 20 hasta los 60, trabajaste y cotizaste a la seguridad social sin faltar a nada. Entonces es bien difícil. Y ahí es donde empieza a complicarse, cuando alguien no llega a las 2,000, cuando alguien llega a 1,500, que no está mal, que son 30 años y ahora sí ya tu pensión es el 56% del monto que debería ser. Entonces ya empieza a bajar. O sea, les digo, eso es válido. La densidad de cotización del 75%, del porcentaje del 75% es válido si traes una densidad de cotización perfecta. Si no, imagínense a alguien ya que con 1,000, que tampoco es una baja cantidad de semanas, ya andas ya en el 39%, ya tu pensión. Imagínate a alguien que es 10,000 de sueldo y se va a retirar con 3,900 con el mínimo, pues no le va a dar. O alguien acá de 60,000 de ingresos y le van a tocar 19,000, pues tampoco se va a sentir a gusto. Entonces, ¿por qué? La densidad de cotización es muy importante. No descuiden ahorita con tanto reajuste y tanto cambio en las empresas, no descuiden el dejar tiradas 6 semanas. Hay manera de mantenerse cotizando óptimamente, pero hay que dedicarle tiempo y analizarle. Quedarse sin cotizar, es que yo ya tengo 1,000, ya tengo más de los 500 que pedían en la ley de 7.3, yo para qué quiero más. No, entre más semanas cotices es mejor. Lo mismo para los jóvenes con la ley nueva, con la ley ya reformada. Esta ley ya reformada, hay una tabla para las pensiones mínimas que juega con las semanas cotizadas y el salario de vengado actualizado durante toda la carrera laboral, a diferencia de la ley 7.3, que son los últimos 250 semanas. Entonces, las semanas cotizadas son muy importantes, vigílenlas, puede ser una gran diferencia en su pensión. Es importante que lo tengan claro. Mucha gente dice, no, yo a los 60 años, me va a tocar el 75% de mi último ingreso. Si traes una densidad de cotización perfecta, si no la traes, no. Entonces, hay que estar atentos. No, voy a hacer la modalidad 40 porque me va a ir muy bien. Sí te va a ir muy bien, pero entre más semanas tengas, te va a ir mejor. O sea, las personas a veces se quieren meter en la modalidad 40 sin analizarle mucho. O sea, hay que analizarle. Es algo que pues hay que ponerle números y a veces los queremos hacer. Nosotros vemos que las personas quieren saber cómo se hacen las cosas, pero finalmente vas a hacer un cálculo para una sola vez. Entonces, te puedes equivocar al interpretar las cosas, te puedes equivocar en miles de cosas. Entonces, nosotros recomendamos que mejor se apoyen con alguien. Hay mucha gente que hace lo que hacemos nosotros. Hay mucha gente que lo hace, nomás vayan con alguien que le dé confianza, pero les sale más caro quererlo hacer ustedes y equivocarse, apoyarse con alguien que lo ha hecho para 100 gentes o para 30 gentes, para 700 gentes. Entonces, es un tema que deben de considerar y se los encargamos mucho. Ahí está, la densidad de cotización es muy importante. ¿Qué es densidad de cotización? Del 100% de semanas que deberías haber cotizado a los 60 años o a los 65, ¿cuántas cotizaste? Oye, debería haber tenido 2,080, pero nomás llegué a 1,000, bueno, tienes una densidad de cotización del 50%. Procuren tener la mayor cantidad de semanas cotizadas posible, es muy, muy importante. Para los jóvenes también, dicen, es que con 750 ya me voy a pensionar. Les remarco, si antes con 1,250 se calculaba que las pensiones iban a ser bajas, si tú le tiras a 750, pues van a ser más bajas, no falla la matemática. Hay maneras de compensar las afores, sí, tú puedes tener tu plan privado de retiro, tú puedes tener tus inversiones, si hay otros mecanismos de inversión, pero no hagan a un lado el tema de pensionarse con las afores, el tema de buscar una pensión que te garantice la atención médica. La atención médica, cuando estás joven o eres un adulto joven, la pagas y no la usas, pero cuando ya no eres tan joven, la vas a usar y a lo mejor ya no la puedes pagar. Entonces, sí es importante siempre contar con la seguridad social, es algo que vale mucho y mucho la pena. Bueno, y muchas gracias. La idea era también
en este último video del año. Agradecerles mucho que hayan seguido al canal, que estén en contacto con nosotros. Para nuestro nivel, 13,000 seguidores o 13,400 es algo que nos tiene sorprendidos. La idea es servirles. Créanme que le invertimos tiempo porque nos gusta esto y la idea es que les pueda servir, ponerse a sentar y a revisar las cosas y ya no estar de perdido tan en ceros. Esperemos que el año que entra nos trate mejor a todos, que las familias de todos estén con salud, que Diosito nos cuide, y hay que hacer caso a lo que piden las autoridades, porque de repente se ven las noticias que nos ponen a todos a preocuparnos. Y bueno, estamos a sus órdenes, ya saben, por favor, denle compartir a los videos, suscríbanse, denle la campanita. Estaremos tratando de llevar más contenido y mejor contenido, invitar a personas, incluso a seguidores, para que nos den sus testimonios. Vamos a buscar a gente que se pensionó bien hace 10 años, a ver cómo le vaya ahorita después de 10 años, cosas por el estilo. Se valen sugerencias, pónganlo en los comentarios, estamos a sus órdenes. Acuérdense, también les recomendamos, empezamos a recomendar libros y cosas que creemos que les pueden servir para que pues, fomentemos esta cultura de la cuestión financiera, este tema del retiro, que ya alguien me lo ha dicho y sí es cierto, debería yo, su servidor es contador público y estudié una maestría en finanzas y este tema del retiro nunca se tocó. Entonces, es algo muy importante que desde niños, mira, ayer fui a un banco, abrí una cuenta y me gustó mucho que hay una cuenta para niños y les llega su estado de cuenta y pueden hacer banca electrónica. Entonces, tenemos que acercarlos con el mundo financiero y tenemos que hacer conciencia, y el tema del retiro, desde que dentro de la facultad, deberían de estármelo remarcando y remarcando y remarcando, si no queremos tener generaciones de viejos pobres, a lo mejor muchos sin hijos, están medio solos. Vean el ejemplo, no le estoy diciendo mentiras, vean el ejemplo de Japón, cómo la gente mayor está batallando, cómo la gente mayor está sola, con la gente mayor quiere buscar un trabajo, o unos hasta roban cosas en las tiendas para que los encarcelen y tener compañía y tener comida y tener, se sienten solos. Entonces, de unas sociedades que vemos como las más avanzadas, de unos países los más avanzados, ahora nosotros, entonces, este tema del retiro debería tarde que temprano incluirse en los planes de estudio de todas las facultades, porque todos finalmente estamos aprendiendo a ganar dinero, pero nadie nos está enseñando cómo administrarlo, ni cómo planear para un futuro, ni nadie. No nos enseñaron. Entonces, no es excusa, pero así fue. Entonces, pues nuevamente, que tengan el mejor de los años, que Dios los bendiga y seguimos en contacto. Hasta luego.